¿Ya? Bueno, muy buenas noches, amigos de Historia GT. Sean ustedes bienvenidos a otro jueves de nuestras acostumbradas conferencias. El día de hoy no es la excepción. Vamos a seguir aprendiendo de nuestros conferencistas que muy amablemente comparten sus investigaciones con nosotros. El día de hoy estamos contentos porque nos acompaña un amigo historiador de Panamá. Es el doctor Félix Chirú Barrios. Voy a leer un poco su extensa hoja de vida. Él es doctor en historia por la Universidad de Costa Rica, ex becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Realizó una pasantía en el Instituto Iberoamericano de Berlín, Alemania. Profesor titular en la Universidad de Panamá. Ha sido profesor invitado por la Universidad Centroamericana de Nicaragua en el año 2016. Gestor de la Cátedra Centroamericana entre el año 2010 y 2015. Desarrolló una serie de foros con una visión regional. También escribe artículos históricos que se publican en el periódico La Estrella de Panamá. Sus líneas de investigación son nación, memoria y conmemoraciones, además de estudios sobre el Bicentenario. Su último artículo, publicado en el libro La justa libertad de los pueblos, se titula Entre la epopeya del Istmo, yo defiendo mi patria, centenario y sesquicentenario de la independencia de Panamá, editado en Madrid, España. El día de hoy nos comparte su conferencia Conmemoración, Narrativas y Memoria de la Independencia de Panamá, 1821-2021. Así de que bienvenido, doctor Félix, y el tiempo es suyo y lo escuchamos para aprender bastante. Cómo no. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, es para mí un verdadero gusto dirigirme a los hermanos guatemaltecos. He estado en su país y han sido momentos inolvidables, muy recordados. Así que es un gusto para mí conversar con ustedes en esta noche. El 28 decía el presidente del Consejo Municipal de la Ciudad de Panamá en noviembre de 1921, cuando Panamá conmemoraba el centenario de su independencia. Carlos López decía, el 28 de noviembre es, por tanto, una de las más notables efemérides en la historia de la emancipación suramericana, y bien merece ser glorificado y celebrado con regocijo por todos los pueblos libertados por el genio poderoso de Bolívar. Esto lo decía el presidente del Consejo Municipal en 1921. Hay que entender el contexto también en el que está hablando el presidente del Consejo Municipal. Para ese momento, pues Panamá no había sido reconocida todavía por Colombia como una república pues independiente. Entonces, quiere decir que las conmemoraciones son un espejo de quienes lo conmemoran. Interroga e interpela desde el presente y se hace necesario investigar los pasados. Al respecto, el historiador mexicano Mauricio Tenorio recuerda que las conmemoraciones no son hechos aislados. El pasado en bruto no reclama celebraciones. Celebrar es una decisión política, no histórica. Las sociedades, cuando celebran la historia, no celebran pasado, sino presente, dice el historiador mexicano. Por lo tanto, las conmemoraciones expresan las distintas interpretaciones del pasado que reelaboran los grupos sociales. Además, son momentos que aprovechan los estados para representar su visión oficial de ese pasado. Al respecto, el historiador mexicano Tomás Pérez Bejo dice, las conmemoraciones, en especial las centenarias, tienen un papel que va mucho más allá de la rememoración histórica. Sirven y quizás sobre todo para fijar una memoria normalizada sobre el pasado, a partir no de la importancia y significado real de los hechos conmemorados, sino de las preocupaciones y obsesiones de la sociedad que decide conmemorarlas. De manera que son decisiones políticas que requieren indagar sobre quiénes deciden qué conmemorar, con qué propósitos y el ritual seguido.
En esa misma línea, Fernando Devoto anota lo siguiente: las conmemoraciones son un tipo especial de acontecimiento, no un acontecimiento inesperado, sino por el contrario, previsto, esperado. Remita en principio a otro acontecimiento precedente y se diferencia radicalmente de aquel. Por ende, examinar el contexto político-ideológico de una conmemoración constituye un análisis de primer orden. En esta noche, mis estimados quienes me acompañan, les hablaré de esta conferencia titulada Conmemoración, Narrativas y Memoria de la Independencia de Panamá 1821-2021. Iniciaba comentándoles algunas definiciones teóricas sobre las conmemoraciones porque ha sido principalmente mi tema de estudio. En todo caso, pues me he dedicado más que al estudio de la independencia como proceso histórico aquí en Panamá, sobre todo a cómo se ha conmemorado ese acontecimiento en 1921 con el centenario y en 1971 con el sesquicentenario. Sin embargo, obviamente se requiere pues del estudio, de la lectura sobre ese proceso histórico. Eso será, digamos, quería aclarar sobre todo este primer punto. Pero son tres ejes los que voy a trabajar esta noche, o les voy a comentar y les voy a conversar durante la noche. En este espacio de tiempo, perdón. Número uno, les comentaré sobre la independencia como proceso histórico. Porque en Panamá hace unos 20 días, o tal vez menos, se acaba de presentar una obra que digamos que sería como la obra necesaria para estudiar la independencia como proceso histórico de Panamá. Es una obra de unas 600 páginas que ha sido publicada por un historiador muy reconocido del país, o tal vez el historiador más reconocido en estos momentos, Alfredo Castillero Calvo. De manera tal que, pues por la oportunidad que me ofrecen, les conversaré acerca de este libro y los planteamientos que trae este autor justamente en este año del Bicentenario. Sería como una obra revisionista o también una obra que pues nos está dando nueva información alrededor de este proceso histórico. La imagen que están observando es el logo de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Panamá en este año. Entonces, ese será un primer eje, ¿verdad? En segundo lugar, pues ya les hablaré propiamente de una investigación que es realizado sobre el centenario de la independencia de Panamá. Esto ocurrió en 1921. De manera tal que las definiciones teóricas que planteaba al inicio o las definiciones que ofrecía, pues tienen que ver más bien con mi trabajo de investigación. Por último, les hablaré brevemente sobre qué está ocurriendo en el país ya ante la proximidad del 28 de noviembre de 2021, cuando cumplimos pues los 200 años de independencia. La independencia de Panamá de España, de la monarquía española, ocurrió un 28 de noviembre de 1821. La portada que están observando es justamente la portada de este libro que recién se acaba de publicar, o sea, pues recientemente salió pues en Panamá o fue presentado aquí en el país, que se titula 1821, la independencia de Panamá de España y su época. De manera tal que le pido permiso pues al historiador Castillero para comentarles brevemente sobre algunas ideas algunos argumentos alrededor de este proceso histórico. Con esto no quiero decir que no hubo anteriormente investigaciones al respecto. Sin embargo, pues voy a comentarles rápidamente esta obra porque considero que es, digamos, la más reciente, que es producto de una amplia investigación, pero eso no quiere decir que antes hubo también otras publicaciones que también ofrecieron diferentes perspectivas sobre este acontecimiento histórico. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a un historiador panameño, Celestino Araúz, que tiene una importante obra sobre la independencia de Panamá, entre otros. Sin embargo, pues como les decía, les comentaré algunos aspectos de esta primera lectura que he realizado de esta valiosa obra
que pues enhorabuena nos ha llegado al país. Entonces, uno de los primeros aspectos que plantea Alfredo Castillero Calvo es que pues para estudiar la independencia de Panamá hay un problema en cuanto a las fuentes locales en el país. Entonces, también él argumenta que Panamá le ha dado poco honor o ha hecho poco honor de su independencia porque ha faltado pues el estudio de la misma, o dice él que también se siguen repitiendo algunos hechos que son refutados por su trabajo de investigación. De eso les hablaré más adelante. Entonces, por ejemplo, en Panamá, para el estudio de la independencia se encuentran algunos ejemplares de la Miscelánea del Istmo de Panamá, que fue el primer periódico publicado en el país por ahora no tengo la fecha exacta, pero sería 1820, si no mal recuerdo. Entonces, allí pues se ofrecen en algunos números que aún están, o se pueden encontrar información sobre ese proceso histórico. También se cuenta con una obra muy comentada en el país o muy estudiada que se titula Apuntamientos históricos de un testigo de ese acontecimiento en 1821, testigo y protagonista a la vez, que que su autor fue Mariano Arosemena. También, entonces, digamos que eso sería como uno de los puntos que destaca Alfredo Castillero Calvo. En otra investigación anterior, él planteaba que la independencia de Panamá es un acontecimiento poco conocido en otras latitudes. Tal vez esto obedece, bueno, a una serie de razones históricas, por ejemplo, la misma creación del protectorado a partir de 1903, entre otras razones posiblemente, pero lo cierto es que ofrece con este libro Castillero una amplia información, un riguroso trabajo que realmente pues considero que todo historiador panameño o todo panameño debería conocer, debería leer para estudiar un acontecimiento decisivo en la historia de Panamá. Entonces, un primer punto que desarrolla Alfredo Castillero Calvo en su obra es que, pues, para explicar el por qué la independencia de Panamá es un tanto tardía con respecto a la región, es precisamente porque él argumenta muy sólidamente que Panamá entre 1808 hasta 1819 vivió una época de bonanza económica. Entonces, eso porque pues se le permitió a Panamá, y esto tiene que ver con toda la situación tanto de la propia monarquía como ya los movimientos de independencia en América, en el continente, pues que Panamá tuvo, digamos, se le concede una serie de privilegios que pudo hacer comercio con Jamaica, con el puerto de San Blas en México, también con el puerto, con Callao, entonces en Perú, de manera tal que Alfredo Castillero Calvo allí destaca que pues no era, digamos, un momento como que esta élite comercial panameña estuviera pensando en independencia. Pero luego él explica, ¿no?, el proceso histórico de cómo se madura esa idea, ¿no?, de independencia. También explica, digamos que hace una gran explicación del autonomismo panameño y también de cómo pues este grupo económico poderoso del país se paulatinamente, ¿no?, conoce de estas ideas de la época y ya pues digamos que entre 1819, el 2021, ya el tema de la independencia es un tema ya recurrente entre este grupo de hegemónico en el Istmo de Panamá. Entonces, estoy ahí, una cita de este libro de Castillero que dice que gracias a la crisis política que azotaba el Imperio Español, en la ruta privilegiada de la plata, se convirtió Panamá en la ruta privilegiada de la plata que fluía de las minas novohispanas como del Alto Perú. Entonces, él hace todo un estudio de estos comerciantes panameños que tenían, digamos, sus vínculos con el puerto de San Blas en México, con Callao, también con Jamaica sobre todo. Es muy interesante porque hay un trabajo donde él habla de
pues que Panamá en esta época se convierte en el istmo de Jamaica, si no mal recuerdo. Esa sería como una frase que le acuña el historiador. El otro aspecto importante que no hay que olvidar aquí es que para aquel momento ya en Bogotá, Cartagena, pues comenzaban a incendiar, si es la palabra correcta, pues sus procesos de independencia, sus levantamientos, y convocan a Panamá a participar de ese proceso histórico que estaba gestándose ya en Bogotá, también en Cartagena. Sin embargo, pues Panamá, más bien, en Panamá se produce es una declaración de fidelidad al rey, producto de las propias condiciones que se viven en la península. Entonces, digamos que no participan de estos levantamientos en el virreinato de Nueva Granada. Sin embargo, pues Panamá se convierte en un, más tarde les comento esto, se convierte en un lugar donde pues por su estrategia, condición estratégica, en un sitio pues de cruce de militares y también de muchos militares que están asentados en Panamá, tanto de Panamá como que llegaban de la península. Entonces, digamos que pues a la vez que se convierte en ese lugar de gran movimiento comercial, también se convierte en un sitio para la llegada de militares y también que pues se movían a otras partes del continente, justamente pues en ese proceso de independencia de otras partes de Hispanoamérica. También plantea Castillero que aparte de esos vínculos y esos negocios, y bueno, aquí olvidé colocar, no tanto que olvidé, sino que pues hubiera sido bueno colocar algunas cifras, algunos esquemas, algunos cuadros que plantea el historiador con respecto a ese auge económico que se vive en este momento. Estos 10 años, dice él, que son de bonanza económica, por lo tanto, pues se vive una condición muy diferente a otras latitudes del continente. También, por ejemplo, los vínculos con Baltimore, con Jamaica. Hay una amplia documentación que plantea el historiador al respecto de Jamaica. También en este mismo libro se destaca la importancia de sitio que recibe pues militares, y que también hay una fuerza aquí, el Batallón de Cataluña, que pues digamos que tiene una presencia en el Istmo de Panamá, y entonces a Alfredo Castillero, que dice que debido a la importancia geoestratégica del Istmo durante el largo proceso revolucionario que se extiende desde la década de 1810 hasta 1821, pues Panamá estuvo seriamente expuesto a los avatares de la guerra tanto en el Caribe como en el Pacífico, y también en circulación de estas fuerzas que estaban pues disputando o digamos estaba en el campo de batalla en las guerras de independencia. También otro aspecto es que Panamá también dotaba de apoyo a Santa Marta, una ciudad pues fiel a la monarquía. Entonces, digamos que también otro aspecto que explica el historiador Castillero es que justamente la presencia de esas fuerzas realistas en Panamá también fueron, digamos que por un lado, el auge económico que existía, y por otro lado, pues la presencia de estas fuerzas pues también sirvieron o funcionaron o tuvieron que ver mucho con el proceso de independencia, de esa forma tardía o esa decisión tardía, perdón, de la independencia. Entre esos eventos que tuvieron una importancia y que él destaca que en Panamá muy poco se le ha dado importancia a la guerra como tal, o Panamá como un sitio estratégico en esta circulación y presencia de fuerzas militares. También dice él que el ataque de MacGregor a Portobelo en 1819 tuvo un gran impacto en este periodo. Ya para 1819 él está desarrollando cómo, digamos, el ataque de MacGregor por el Caribe, en tanto que Cochrane, no sé si estoy pronunciando bien su nombre, su apellido, y ahora no recuerdo el nombre, que pues había atacado Chile, Sudamérica,
y que era un peligro también en el Pacífico para el caso panameño, pues digamos, esa situación de estas fuerzas eh, con el peligro de atacar al Istmo de Panamá, pues se convirtió en una causa que se paralizara el comercio, esa bonanza económica que les había hablado, pues se paraliza porque precisamente se rompen los circuitos comerciales que había tenido Panamá desde que contaba Panamá desde 1808 y que le había dado un gran auge económico en ese periodo. También esto tiene mucho que ver con, digamos, ese auge económico, pues también el sostén de esas fuerzas que están en Panamá en ese tiempo, en ese periodo. También otro aspecto que no habría que olvidar en este proceso de independencia de Panamá y que desarrolla digamos, con todo un capítulo en esa obra que estoy comentando, es precisamente la recepción que hubo en Panamá de la Constitución de Cádiz, que no fue obviamente exclusiva solo de Panamá, pero sin embargo hace énfasis en cómo esta constitución llegó a diferentes poblaciones en Panamá, tanto de la ciudad de Panamá como en el interior. Entonces fue celebrada la misma, ¿verdad? Leída y celebrada. En tanto que Panamá, digamos, en esa condición de mantenerse fiel a la corona, elige a 2 representantes para las Cortes. En ese caso fueron 2 panameños, José Joaquín Ortiz y Juan José Cabarcas. Digamos que son 2 nombres que aparecen como representantes, pues, de Panamá en este proceso histórico. Me voy a acercar un poco más a la independencia como tal. Y bueno, en principio les quería destacar esos 2 elementos de los que estoy hablando, o 3 aspectos que desarrolla esta obra que les estoy hablando, y que, como decía, les estoy comentando esa publicación precisamente porque es, digamos, la más reciente, y también porque tiene una serie de elementos que considero que son oportunos para comentar sobre este proceso histórico. Entonces, esos 3 elementos de los que le hablé anteriormente, el auge económico o esa bonanza económica desde 1809 hasta 1819 principalmente, también pues que Panamá se convirtió en un sitio de circulación o de tránsito de fuerzas militares, y también por último pues la recepción que tuvo en el país, en el territorio, en el Istmo de Panamá, la Constitución de 1812, y Panamá también pues eligió a 2 representantes a las Cortes. Entonces ya aproximándose a los hechos de 1821 al 28 de noviembre, destaca el historiador, o destaca en esta obra, que digamos que uno de los últimos representantes españoles en Panamá, de la monarquía en Panamá, Juan de la Cruz Murgeón, que estaba en camino hacia Quito para pues atacar a las fuerzas independentistas de ese país. Entonces dejó en Panamá bueno, ya se habían producido choques entre la población y estas fuerzas realistas que estaban en Panamá, o estas fuerzas que estaban en Panamá. Entonces hubo digamos que Juan de la Cruz Murgeón requería, estamos hablando ya de 1821, requería de recursos para su viaje hacia Ecuador. Sin embargo, entonces en Panamá, pues como les decía, ya hasta 1819 se paraliza esa bonanza económica, el istmo entra en una condición económica precaria. Entonces Juan de la Cruz Murgeón lo que hace es enviar a militares hacia el interior de Panamá, y pues hace estragos en el interior, y esto causa un descontento en estas poblaciones. Y allí pues en estas poblaciones menciono La Villa, Natá, que son Ocú, Parita, son poblaciones que se levantan y proclaman su independencia. Entonces, hasta el día de hoy en Panamá se conmemora como una fecha nacional el 10 de noviembre como el primer grito, el grito de la Villa de los Santos, el grito de independencia. Entonces, antes que la ciudad de Panamá,
fue el interior el que proclama la independencia de la monarquía española. Sin embargo, eso no fue bien visto o con muy buenos ojos en la ciudad de Panamá, pero pues ya se había hecho la proclama de independencia el 10 de noviembre de 1821. Se adelanta en ese sentido el interior del país y en ese aspecto juega un papel muy importante este personaje Francisco Gómez Miró, que era un escribano de Natá, del ayuntamiento de Natá, y juega un papel relevante en esta proclamación de independencia. Es uno de los más ardientes defensores de lograr la independencia, de sostener esta decisión del interior, conjuntamente con la villa y otros pueblos. También, pues, estos pueblos que se levantan el 10 de noviembre de 1821, también invitan a otras poblaciones, de manera tal que el interior, digamos, toma esta iniciativa, aunque eso no quiere decir que en la ciudad de Panamá pues ya había círculos y demás que se discutían o ya se venía discutiendo la posibilidad de la independencia. Entonces, también este personaje, como les decía, Francisco Gómez Miró, es uno de los personajes que más destaca Alfredo Castillero en su libro, en su obra, y digamos que reivindica la figura de este personaje como uno de los más ardientes defensores de la independencia, por un lado con sus discursos, pero también con la formación de una fuerza para defender la proclama de independencia. Posteriormente, una serie de condiciones lleva a cabo la independencia de Panamá el 28 de noviembre de 1821 en la ciudad de Panamá. Otro personaje u otra persona que destaca o digamos que rescata en este libro Alfredo Castillero es a Juan Pío Victoria, un artesano que vivía en los sectores populares de la ciudad de Panamá. La imagen que están observando justamente es de la ciudad de Panamá, el casco antiguo, un sitio histórico y dedicado al turismo, pues, y también es, digamos que, una gráfica de ese espacio, ¿no? Donde se jugó un papel muy importante, evidentemente, en este proceso histórico. Pues el 28 de noviembre de 1821, Panamá decide su independencia. La ciudad de Panamá invitan al interior y entonces digamos que hay pues un apoyo de parte del interior a esta decisión de la ciudad de Panamá. Se invita también al Chagres, a Portobelo, evidentemente que eran poblaciones importantes en ese momento. El Acta de Independencia de Panamá, en su artículo número 1, dice que Panamá espontáneamente y conforme al voto general de los pueblos, de su comprensión, se declara libre e independiente del gobierno español. E inmediatamente el artículo número 2 señala: el territorio de las provincias del Istmo pertenece al Estado Republicano de Colombia, a cuyo Congreso irá a representar oportunamente su diputado. Esto evidentemente pues en el siglo XIX trae una serie, posterior a la independencia, una serie de desencantos por parte de Panamá, justamente por la política que se llevaba desde Bogotá, Panamá como parte de Colombia, ¿verdad? Cuando el último gobernador nombrado por las mismas autoridades españolas es José de Fábrega, se encarga una vez José de la Cruz Morgión, se viaja hacia Quito, entonces pues encabeza por un lado, se queda a cargo del Istmo de Panamá. Sin embargo, también continúa como gobernador de Panamá una vez logra la independencia el 28 de noviembre de 1821, nombra una junta consultiva. Sin embargo, tras declararse parte de la Gran Colombia, se impone entonces la legislación de la Constitución de 1821 de Colombia, en tanto que pues Panamá plantea un reglamento de comercio libre para, digamos que, mantener el Istmo de Panamá en esa condición de ser un sitio de tránsito, ¿no? De la importancia de sus puertos, Portobelo, Chagres y también en los de la ciudad de Panamá. Sin embargo, pues todo eso se interrumpe con la unión a Colombia. Eso, digamos que será el gran debate en el siglo XIX,
con respecto a esa unión de Panamá a Colombia. Solamente estoy mencionando 2 puntos de este acta de independencia. En el artículo número 9 dice que, parafraseando, que Panamá se une a Colombia, sin embargo, mantendría sus propios reglamentos económicos. Sin embargo, eso no se cumple, producto de la política que se establece desde Colombia. Entonces, eso pues lleva a un desencanto de este grupo comercial panameño que esperaba pues explotar nuevamente, como las ferias de Portobelo, esta posición geográfica importante del Istmo de Panamá, y pues sigue siendo pues el gran, digamos, el proyecto, ¿no? Comercial del país. Eso, digamos que a grandes rasgos sería lo que les podría comentar, perdón, no lo que les podría, sino son los comentarios que he sacado de esta obra de la más reciente, como les decía, de la independencia de Panamá en 1821. Evidentemente, pues hay una serie de aspectos de los que no les he conversado en esta noche, y bueno, y perdonen también por la interrupción que me ha dejado un poco, digamos, me ha dejado un poco fuera de la conversación que tenía. Pero bueno, volvemos a ello. ¿Qué pasa con el 28 de noviembre en el siglo XIX? A pesar que en el libro que les estaba comentando mencionan un documento de 1823 sobre los 2 años que se conmemoraba de la independencia, ese documento pues no he tenido acceso a él, pero se menciona en este libro. Pero sí, posteriormente, ya a finales del siglo XIX, sí me he encontrado algunos documentos sobre qué ocurría con el 28 de noviembre. Pues en el siglo XIX y sobre todo a finales de ese siglo, pues la fecha de importancia en Panamá de conmemoración del Istmo de Panamá era justamente el 28 de noviembre. Por ejemplo, el periódico El Observador en 1890 decía lo siguiente en su editorial: en este gran día de la patria contemplemos la vía recorrida, los peligros salvados, los dolores sufridos, las lágrimas vertidas, y tengamos todo eso en la memoria al mirar hacia adelante, hacia el camino sin recorrer aún. Considero que ese editorial, pues como decía, las conmemoraciones más que pasado hacen referencia al presente. En ese sentido, el editorial hace énfasis en esa continua situación de inestabilidad política que vivió Panamá en los tiempos de unión a Colombia. Entonces, sin embargo, en esa fecha se recordaba la independencia, pero también se hacía referencia a la situación del momento en el Istmo de Panamá, o en el departamento de Panamá, como se pudiera llamar en el siglo XIX. No obstante, a pesar de ello, pues como parte de la conmemoración del 28 de noviembre, en 1890 se da la inauguración del Parque de Santana, que hasta la actualidad es un parque histórico del país. También pues se conmemoraba con fuegos artificiales, lidia de toros y regocijos públicos. El periódico El Aspirante en 1893 publicó que como parte del homenaje al 28 de noviembre se hizo una peregrinación a la tumba del general Tomás Herrera, que es considerado héroe nacional de Panamá. Esta fecha del 28 de noviembre, algunos periódicos como La Estrella de Panamá, algunos discursos posterior a 1903 sostienen que pues el 28 de noviembre estaba cayendo en el olvido. Entonces decían que si bien había que recordar el 3 de noviembre de 1903, la independencia de Colombia, no había que olvidar aquella fecha importante del siglo XIX, que era el 28 de noviembre. Entonces, digamos que a partir de 1903 pierde un tanto la importancia en cuanto a la conmemoración el 28 de noviembre, y el 3 de noviembre se convierte pues en la fecha nacional. No es que el 28 de noviembre se dejó de conmemorar, pero sí se le da mayor relevancia al 3 de noviembre. Eso digamos que sería uno de los planteamientos que más se pueden leer en las fuentes documentales posterior a 1903.
Lo que quiero recordar a través de esta información que estoy presentando ahora es que el 28 de noviembre se convirtió en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Habría que rescatar otras fuentes, pero al menos las que he leído, tanto en el archivo como en los periódicos. Por ejemplo, me he encontrado información del 28 de noviembre en el archivo desde 1862 y esta información de periódico ya a partir de 1890. También hay otro periódico, El Mercurio, que destaca pues cómo se conmemoraba el 28 de noviembre en Panamá. Otro aspecto, un segundo aspecto del que les voy a hablar es qué pasó con el centenario de la independencia en 1921. Y voy a iniciar con dos editoriales de dos periódicos importantes de ese año que circulaban en Panamá en 1921. Bueno, todavía La Estrella de Panamá es un periódico que está vigente. La Estrella de Panamá decía lo siguiente sobre el centenario. Después de hablar de la situación por la que atravesaba el Istmo o la República, decía que sea este centenario modesta y casi tristemente conmemorado el punto de partida de la nueva y final jornada hacia el puesto que corresponde a Panamá legítimamente en el concierto de las naciones. Por su parte, el Diario de Panamá señalaba lo siguiente, después de hablar también de las condiciones, y ahora voy a explicar qué ocurrió, de Panamá en 1921, decía que el centenario debería ser la reflexión de un pueblo que comienza a sentir la necesidad de pensar y meditar sobre los problemas que le presenta el porvenir. Que sea pues nuestro centenario una fecha de recogimiento y meditación, ya que no puede ser de bullicio y placer. ¿Qué ocurrió en 1921? Es que en 1921 Panamá tuvo un conflicto limítrofe con su vecina Costa Rica. Ese conflicto, si bien tiene sus raíces en tiempos coloniales, Panamá hereda esa controversia cuando se forma como república. Y para ello, y antes de eso, se había firmado un fallo del presidente francés, el fallo Louvet, en donde establecía estos límites. Sin embargo, Costa Rica no reconocía ese fallo. Posteriormente se somete al presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que dicta un fallo en 1914, y Costa Rica invade la región de ese territorio en 1921. Se conoce como la Guerra de Coto en Panamá. Entonces, o el conflicto de Coto. El 5 de febrero de 1921, el Consejo Municipal de la Ciudad de Panamá aprobó un decreto donde declaraba fiesta nacional el 28 de noviembre de 1921, el centenario de la independencia. Eso fue el 5 de febrero. Sin embargo, el 21 de febrero, Costa Rica invade ese territorio para hacer cumplir el fallo White. Entonces Panamá rechaza la invasión costarricense y un grupo de voluntarios entra en guerra con Costa Rica. Pues históricamente se ha dicho que Panamá ganó la guerra con Costa Rica. Estos panameños fueron recibidos como héroes nacionales en la ciudad de Panamá. Entonces, es que para esa época Panamá tiene, digamos, dificultades en cuanto a sus límites. El centenario recibe a Panamá en una complicada situación. Por ejemplo, Colombia no había reconocido a Panamá como república y para ello firmó un tratado con Estados Unidos, donde Panamá no participó, que se llama Tratado Thomson-Urrutia. Cuando se firma este tratado en 1914 entre Colombia y Estados Unidos, pero posteriormente es aprobado por el Senado en 1921, algunos panameños cuestionaban esta política o esta negociación de Estados Unidos con Colombia para el reconocimiento de Panamá. Eso, digamos que es uno de los escollos pues, que tiene Panamá en ese periodo. Posteriormente, en ese mismo año, 1914, también se declara o se emite el fallo White que Panamá rechaza. Sin embargo, pues Costa Rica invade la región de Coto en 1914. Ahora se ha publicado una tesis interesante sobre este acontecimiento entre Panamá y Costa Rica. Pero ¿qué ocurre?
es que Estados Unidos toma una posición decisiva en este conflicto, de manera tal que Panamá tuvo que desalojar la región de Coto por allá por agosto de 1921. Y lo que quiero decir a todos es que el conflicto de Coto, esa guerra que tuvo Panamá a inicios de 1921, fue, digamos, el acontecimiento del que hablaban los medios continuamente durante casi todo el año. Entonces, esa guerra que se produjo entre febrero y marzo, digamos que fue tema de discusión en Panamá, generó una gran conmoción, también una gran incertidumbre, porque Estados Unidos y Panamá tenían un tratado de 1903 que en el artículo 1 decía que Estados Unidos garantizaba la independencia de Panamá. Entonces, pues leí en los diarios muchos telegramas donde se cuestionaba lo que estipulaba ese tratado, y también pues muchos telegramas con llamados a defender a la patria. La caricatura que están observando es del Diario Nacional del 12 de mayo de 1921 y se observa pues al presidente panameño con esa herida en la patria, ¿verdad? Entonces, pues en 1921 el tema central, el tema político central de Panamá, en medio de ya la proximidad del centenario, es precisamente el conflicto de Coto. De allí que los editoriales de estos periódicos que les hablaba al inicio hicieran referencia al conflicto que había tenido Panamá en ese año y que era momento, pues, de hacer una reflexión sobre el porvenir del país, precisamente por la presencia de Estados Unidos en Panamá. Y sobre todo una presencia que recordemos que Estados Unidos ocupaba un espacio conocido como zona del canal, que ocupó civil y militarmente casi a lo largo de todo el siglo XX. Entonces, Panamá, como parte de ese conflicto, porque Estados Unidos exige a Panamá la devolución del territorio y desocupar Coto. Eso fue entre agosto y septiembre de 1921. Panamá declara un mes de duelo. Sin embargo, Estados Unidos consideró que era una forma de provocación por Panamá tomar esas medidas y también izar la bandera a media asta. El mapa que están observando es del siglo XIX y pues aún con unos límites que posteriormente cambiaron para Panamá. A pesar de esa situación del conflicto con Costa Rica, que en Panamá es un hecho, un acontecimiento que se menciona en las escuelas, es parte de la memoria histórica del país. Entonces, pues a pesar de ello, el Consejo Municipal de la Ciudad de Panamá y otros municipios en el interior decidieron conmemorar el centenario de la independencia. Por ejemplo, la primera piedra entre el programa contempló la primera piedra de un monumento a los próceres, una sesión del Consejo Municipal en honor a la fiesta centenaria, encendido de luces en el Palacio Municipal, retretas, antorchas, dianas y regatas por la bahía de Panamá. A las embarcaciones se les pedía que llevaran la bandera de Panamá. En ese parque que están observando en la ciudad de Panamá, ya no existe, pues fue el espacio para los fuegos artificiales, se llamaba el Parque de Lesseps. También como parte de la conmemoración, la Sociedad Cervantes hizo una actividad cultural en un importante colegio de Panamá, el Instituto Nacional. Allí se hicieron, pues, se pronunciaron discursos que elogiaban a España. También hubo juegos atléticos, cucañas, bailes populares, a pesar que los medios de aquella época, los periódicos, decían que pues a los bailes populares hubo poca asistencia porque no era un momento como para estar festejando con bailes, producto de la situación por la que había atravesado el país. También hubo actividades pues en la Plaza de Santa Ana y la Plaza de la Independencia en la ciudad de Panamá. También les quiero comentar pues cuáles fueron las narrativas las narrativas en el centenario de la independencia. La imagen que están observando es la portada de la memoria de las actividades que se efectuaron en 1921. Entonces, en primer lugar, hay una narrativa que habla de, publica un extracto de
de una obra de un protagonista de la independencia, Mariano Arosemena, que ya se los mencionaba al inicio, de sus recuerdos, de sus memorias de la independencia. También publican un extracto de las ideas de Justo Arosemena, un panameño muy reconocido en Panamá del siglo XIX, que plantea el Estado Federal de Panamá y que logra la aprobación del Estado Federal de Panamá en el siglo XIX. Pero también los discursos en el centenario se puede notar, se puede apreciar una reconciliación con España. Hay una referencia a España, más que un rechazo. Hubo loas a España, se hablaba pues del legado que dejó España en cuanto a costumbres, al idioma, a la religión. Esos serían, digamos, uno de los discursos que se pueden leer o de las narrativas que se pueden leer en 1921. También hay una apología a José de Fábrega, que como les mencionaba, pues fue el gobernador de Panamá en el contexto de la independencia y posterior proceso histórico. Entonces, esas serían algunas referencias que se pueden encontrar en cuanto a las narrativas de 1921. También otros panameños en ese contexto pronunciaron, en el contexto de la fiesta centenaria, unos discursos que advertían sobre el peligro de la presencia estadounidense en Panamá. Por ejemplo, Manuel Roy decía, se hacía esta pregunta: ¿cómo iban a ver los creadores de nuestra patria que tras la gallarda protección, en referencia a Estados Unidos, que se les brindaba, incubábase un porvenir preñado de tormentas y malaventuras, en referencia a la decisiva participación de los Estados Unidos en el conflicto limítrofe con Costa Rica? También hubo otros discursos que hacían referencia a la importancia de la reflexión de Panamá en cuanto a su porvenir y en cuanto a la presencia extranjera en su territorio. Pero el invitado de honor de Panamá en la fiesta centenaria fue el poeta peruano José Santos Chocano. En su presentación, en su discurso en esta actividad, José Santos Chocano hablaba o hacía referencia que el centenario, la fiesta del centenario de independencia en Panamá era una fiesta latinoamericana. Y él en su discurso hablaba de la importancia de buscar de concretar la unidad latinoamericana y que se concretara esa confederación de las repúblicas de Bolívar. También le correspondió a un panameño, Ricardo J. Alfaro, un discurso, se dedicó un día a la memoria de Bolívar, al recuerdo de Bolívar, y pronunció un discurso que es una apología a Simón Bolívar, este panameño Ricardo J. Alfaro. En tanto que pues ambos coinciden, ¿no?, en la importancia de la unidad latinoamericana. José Santos Chocano, sin embargo, en el semanario El Obrero, el semanario criticaba la presencia de José Santos Chocano en Panamá porque planteaban que decían lo siguiente: el caso Santos Chocano, ¿no resulta tanto más culpable el cómplice de tan odiosa tiranía, en referencia a Manuel Estrada Cabrera, el dictador guatemalteco, mientras más alto se le coloque como intelectualidad? Entonces, digamos que pues fue el invitado de honor de Panamá en la fiesta centenaria. Entonces, en esos dos puntos quería conversarles en primer lugar sobre el libro de Alfredo Castillero Calvo, que es, como les decía, la última publicación sobre la independencia de Panamá. Les conversaba en un principio pues algunos aspectos generales que él destaca en la comprensión del proceso de independencia de Panamá. Y por este segundo aspecto, pues les quería conversar sobre cómo Panamá, cuál fue el contexto, en que Panamá conmemora el centenario de la independencia en 1921. Y por último, les comento algunos aspectos de cómo Panamá se prepara para la conmemoración del bicentenario. Hay una comisión del gobierno nacional para la celebración. Algo muy importante, paso nuevamente a revisar esta memoria de la fiesta de centenarias en 1921,
porque pues no hay referencia a las poblaciones indígenas, no hay referencia en estos discursos a las poblaciones, a la población afrodescendiente, perdón, que convive en Panamá, que es parte de la población panameña. Entonces, desde nuestra perspectiva, pues en 1921 hay una referencia a España, al legado hispánico, omitiendo u olvidando la presencia indígena en el país y también la presencia afrodescendiente. Entonces, hoy la comisión del Bicentenario se le ha dado participación a una mujer indígena y también a una mujer afrodescendiente. Y les voy a mostrar ahora un video corto en donde habla una mujer indígena en el contexto del Bicentenario. El hecho histórico de estos 200 años que nos identifica para los pueblos indígenas de Panamá es uno de que está relacionado con el pueblo Guna, que es la revolución Dule de 1925, que posiciona una gesta histórica de lucha, de trabajo y de colectividad para los pueblos indígenas en rescatar los valores culturales, tradicionales, espirituales de todos los pueblos indígenas de Panamá. Y esa referencia, estos 200 años a digamos, la presencia, pues, o a no omitir a estas poblaciones, a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, pues constituye precisamente una de las tareas históricas, ¿no? de Panamá, de atender los temas de las poblaciones indígenas y también afrodescendientes. También, también Panamá, a través del gobierno nacional, se ha planteado como parte de la conmemoración del Bicentenario, digamos, un proyecto que ha sido elogiado por algunas figuras de Latinoamérica, que es la plataforma Ágora, que es un proyecto en donde la población ha podido participar a través de esta plataforma, en donde pues los panameños podíamos decir cuáles son los problemas que deseamos que nos resuelvan, o cuáles son los problemas que tenemos en las comunidades y que aspiramos a que se resuelvan en el futuro. Entonces, pues, esta plataforma ha sido, digamos, allí los panameños han podido participar para plantear aquellos problemas que les agobian y que desean, pues, que se atiendan. Entonces, actualmente se ha planteado que el 28 de noviembre de 2021, en 2 meses, esta comisión debe entregar al presidente del país un informe, un informe de todas las, digamos, de toda la participación ciudadana que ha habido en él, y sobre todo que pues deben haber hecho un trabajo no solamente de recolectar a través de esta plataforma esas inquietudes de los panameños, sino que deben plantearse pues un proyecto, una conclusión de ese proyecto, y que dependerá de la ciudadanía y de las autoridades hacer cumplir este proyecto, que se titula Ágora cerrando brechas, precisamente esas brechas que son parte de la desigualdad social que históricamente ha tenido Panamá. También otra información que estoy dejando, menciono esta información de los aportes del canal después de 21 años de estar manejando el canal, y que fue transferido en el año 2000, pues ha aportado al país unos 20,000 millones de dólares, y el canal ampliado, que tiene apenas 5 o 6 años de estar funcionando, ha aportado al país unos 6,963 millones. Entonces, pues digamos que la gran tarea histórica de Panamá es
precisamente la desigualdad, la profunda desigualdad social que se vive en el país. En los últimos días se han dado protestas. Hace unos 3 días hubo una protesta que concentró a un gran número de la población por las reformas electorales para las elecciones de 2024. Allí, por supuesto, que salieron a relucir otros temas, pero hay en estos momentos, pues, digamos, hay, digamos, una inquietud de parte de la población por estas reformas y también por el manejo de los fondos públicos. Entonces, digamos que eso sería como un escenario rápido que les estoy planteando sobre el Bicentenario 2021, que obviamente pues nos llega en una condición similar a la que vive todo el mundo, que es esta pandemia. Entonces, como, digamos, como conclusión, les diría que pues Panamá, en cuanto a el estudio de la independencia como tal, nos ha publicado el doctor Alfredo Castillero esta valiosa obra en donde nos aclara una serie de, nos lleva a nuevos conocimientos también nos, digamos que refuta algunas narrativas que ya se han establecido sobre la independencia. En segundo lugar, les hablé de cómo Panamá se preparó o cómo conmemoró, perdón, el centenario de la independencia en 1921, en un contexto complicado porque Panamá pues estaba ocupada por la presencia extranjera. En la zona del canal vivía una población civil y militar de Estados Unidos, y pues en ese año Panamá tiene un conflicto limítrofe con Costa Rica, y con la decisiva participación de los Estados Unidos, también porque en esa región, antes que se me olvide, pues las empresas bananeras estaban establecidas, las empresas bananeras estadounidenses. Considero que ese acontecimiento y en la coyuntura del centenario, decía el presidente Belisario Porras en aquel tiempo que ese sentido de patriotismo que había sido casi invisible, decía él, los primeros años de la República, se había manifestado en forma tan, digamos, de la población, y que eso pues él lo afirmaba en una publicación que leí. Y por último, solamente les menciono brevemente cómo se prepara Panamá para el bicentenario de la independencia en 2021, pues un año complicado, ¿no? Para todos, pero sin embargo, pues como les decía, se ha planteado esta plataforma, hay una comisión y se están dando algunos debates en el país sobre, hay actividades que seguramente irán en aumento hacia la próxima, a medida que se aproxima, perdón, noviembre. Eso sería a grandes rasgos algunos elementos que deseaba conversarles. Sí les pido disculpa por la interrupción eléctrica que tuve acá, y bueno, eso sería todo. Les agradezco muchísimo el haberme escuchado, el haber estado aquí y haber compartido algunos aspectos sobre la independencia de Panamá de 1821 y el recuerdo de esa independencia. Bueno, muchísimas gracias y agradezco pues los comentarios y preguntas. Como les decía, el tema de la independencia, a pesar de todo este libro que les comenté, seguramente todavía hay preguntas que hay que realizar, ¿no? Que hay que desarrollar, que hay que investigar, pero eso sería pues los aspectos generales que deseaba comentarles en esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Félix, por ese gran recorrido que nos ha realizado en este tiempo sobre el proceso independentista de Panamá y cómo se concibe y cómo se construyen esos imaginarios, que es bastante importante y muy pertinente para nuestras fechas que recientemente el día de ayer precisamente se conmemoraba ya el aniversario de ese proceso de emancipación en Centroamérica. Tenemos acá algunas preguntas que nos están llegando. Hay saludos de nuestro colega Catarino Escobar desde México.
que nos plantea, primero, excelente conferencia. ¿Cómo se trata en la historiografía panameña a la región respecto a ser centroamericano o de Colombia? Hay algo, bueno, yo recuerdo ahora gracias por la pregunta, eh, estaba recordando o buscando un texto interesante sobre los bicentenarios en toda la región. Ahora no recuerdo los autores, estaba buscando por aquí el texto. Ellos hablaban de, bueno, cómo conmemorar el bicentenario en un mundo complejo, interdependiente y evidentemente pues en este proceso de globalización. Yo escuchaba recientemente a un historiador muy reconocido de Panamá, Omar Jaén Suárez, que Perdón, decía... doctor, disculpe, ¿será que puede dejar de compartir pantalla? Ay, sí, perdón. Muy amable. Sí, perdone. Ahora sí, perdón. Sí, como les decía, recientemente escuchaba a un historiador muy reconocido de Panamá, Omar Jaén Suárez, que decía que los acontecimientos de 1903, esa independencia de Colombia y la misma crítica que hay alrededor de ese acontecimiento, precisamente por la decisiva participación estadounidense, nos aisló, decía él, del resto de la región. Y él decía que el bicentenario era una oportunidad para volver sobre esa rica historia de Panamá y para, sobre todo, volver sobre esa, digamos, esa búsqueda o esa búsqueda de unidad hispanoamericana que Panamá había manifestado precisamente con su independencia, y que la unión a Colombia, a la Gran Colombia, más que unirse a Colombia, era parte de un proyecto del que Panamá quería conformar o esperó conformar, ¿no? Esa alianza con el resto de la región. Eso por un lado. Héctor Pérez Brignoli tiene un texto que es Breve Historia o Historia Mínima de Centroamérica, donde él decía que a pesar que no nos consideramos centroamericanos, tuvimos muchos vínculos desde tiempos coloniales, muy estrechos vínculos con la región. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Porque, bueno, para responder esto hay que hablar de varios aspectos. También en el mismo proceso de la independencia, en la declaración de independencia, también se planteaba, bueno, ¿a quién unirse? ¿A México, a Perú o a la Gran Colombia? Entonces, finalmente se decide por la Gran Colombia. Entonces, desde la perspectiva de hoy, planteando esto del mundo interdependiente, considero que la discusión actual de Panamá, si tomamos como referencia lo que planteaba Omar Jaén Suárez, él decía plantea que pues es un momento oportuno para volver sobre esa idea de Panamá como parte de Hispanoamérica, más que haberse aislado como ocurrió a partir de 1903, es volvernos a mirar como parte de esta comunidad hispana, entonces de repúblicas hispanoamericanas, y que eso debería ser uno de los nortes precisamente en la conmemoración de los 200 años. Considero que hoy día, por ejemplo, no hay una, no veo un marcado interés por discutir sobre Centroamérica, si somos centroamericanos o no, a pesar que pertenecemos al SICA y demás, estos procesos integradores. No creo que el debate en Panamá al menos esté planteándose por ese aspecto. A quien hizo la pregunta, a mí me parece que actualmente
sobre todo, considero que, y este libro que les hablaba de Alfredo Castillero termina diciendo, su capítulo, el último capítulo del libro, termina hablando del desencanto de haberse unido a Colombia, porque Colombia establece una política centralista, en tanto que pues la élite panameña, la élite comercial, aspiraba a más bien a convertir a Panamá en un emporio comercial donde se volviera casi a tiempos, en cuanto a las ferias de Portobelo, se volviera a ser un emporio de intercambio comercial, de abrir sus puertos, en tanto que la política de Colombia más bien restringió ese propósito de esta élite comercial, que planteaba muy temprano la construcción de una obra que conectara el Caribe con el Pacífico. Digamos que ese fue su proyecto, ¿no? Entonces, eso sería como algunos elementos. Lo que sí podría agregarle es que en la actualidad, pues en el contexto del Bicentenario no se está hablando de Centroamérica, digamos, en esta discusión si somos centroamericanos o no. Y también, bueno, ¿qué otro aspecto podría agregarle? Yo creo que también precisamente hace más bien falta discutir el proceso de independencia de Panamá. Creo que nos falta todavía discutirlo. Por ejemplo, es interesante este libro de esta obra de Alfredo Castillero en ese contexto o antecedentes de la misma independencia, cómo es un libro que nos ubica en el puerto de San Blas en México, en el Callao, en Quito, en Guayaquil, perdón, también en Cartagena, nos hace un viaje también a Jamaica. Entonces, considero que es un momento oportuno para discutir sobre pues ese periodo, por un lado, y lo otro es que considero que a partir de la creación del protectorado con la presencia de Estados Unidos, hay un aislamiento, digamos, si sería la palabra correcta, de Panamá con respecto a la región. Y eso tiene que ver un tanto por el no reconocimiento que tuvo Panamá como república por parte de Colombia y pues toda una campaña que hubo con respecto a esos hechos de 1903, que refutaban pues la creación de la república. Entonces, tal vez no te respondo a la pregunta, pero en estos momentos no hay, digamos, en el contexto de la independencia, una discusión sobre el tema centroamericano y Panamá. Creo que más bien se volverá a discutir sobre la unión a Colombia, sobre todo, y como les decía, pues este historiador Omar Jaén Suárez, él planteaba que era un momento propicio para estudiar, para volver sobre esos vínculos de Panamá con la región. Entonces, me quedo con esas apreciaciones de Omar Jaén Suárez. Lo dejo hasta allí. Muy bien, doctor Félix. Aquí también nos llega otra pregunta de Gisela Faileas, que me pregunta, ¿qué significa Panamá y en qué idioma está la palabra? Sí, bueno, esto es una de las... hay un libro, bueno, es que Alfredo Castillero ha sido nuestro estudioso, el más riguroso estudioso de la época colonial. Él tiene un libro que se llama Cultura Material en Panamá, en la antigua ciudad, ¿no? La primera ciudad fundada de Panamá. Entonces, allí creo que su primero o segundo capítulo aborda el tema del nombre Panamá. Por un lado, él considera que obedece a la abundancia de mariposas, o se discute sobre ese tema. También a la abundancia de peces, tradicionalmente se ha hablado de esos temas en Panamá, a un árbol llamado Panamá, y también a indígenas. Ahora no recuerdo si cómo lo plantea en cuanto pero es un vocablo indígena, si no mal recuerdo, planteaba Alfredo Castillero Calvo. Pero digamos que por ahí está la abundancia de peces. Se ha planteado que Panamá
significa esta abundancia de peces, abundancia de mariposas, a un árbol. Digamos que no hay una referencia que sea la única, ¿no? Con respecto al nombre Panamá. En ese capítulo él discute el nombre Panamá y eso a mí me parece muy sugerente, pero también hace una referencia a las poblaciones indígenas en ese espacio donde se funda pues esta ciudad en 1519. Muy bien, tenemos otra acá de nuestro compañero Salvador Montúfar, que pregunta, ¿actualmente se celebra más el 3 de noviembre de 1903 como la fecha de separación de Colombia o de la independencia de 1821? O sea, ¿cuál de las dos? Sí, estimado Salvador, bueno, la fecha, es que ocurre, como les decía, en el siglo XIX, la fecha que se conmemoró como la fecha del Istmo de Panamá, en ese tiempo, o departamento o estado, como las diferentes denominaciones que tuvo Colombia, pero a finales del siglo XIX, el 28 de noviembre, fue la fecha de relevancia en Panamá, o la fecha importante de Panamá, la fecha cívica, entre otras, evidentemente, porque también se celebraba el nacimiento de Bolívar, entre otras. Entonces, esta fecha que ya tenía pues una vigencia en el país o era conmemorada en el país, digamos que se interrumpe a partir de los acontecimientos de 1903 y hay un panameño que fue el que pronunció el discurso por allá por 1907, ahora no recuerdo su nombre. Él decía que tiene un pasaje muy interesante. El 3 de noviembre, un rayo de luz en medio de la oscuridad. Pero él decía también que planteaba que a pesar de la importancia de los hechos de 1903, el 28 de noviembre no debería quedar en el olvido porque marcó pues los inicios de un destino que se culminaba con 1903. Sin embargo, pues no olvidemos que la presencia de los Estados Unidos fue decisiva en ese periodo en Panamá. Sin embargo, la fecha de que cobró mayor vigencia, mayor importancia, que se ha conmemorado a lo largo del siglo XX y el siglo XXI es precisamente el 3 de noviembre. Pero en este contexto del bicentenario, nuevamente se ha vuelto a discutir sobre el 28 de noviembre. En particular, considero que debemos volver sobre el 28 de noviembre, discutir sobre esa fecha y los cambios también que se produjeron a partir de esos acontecimientos, pues al pasar de súbditos a ciudadanos. Obviamente es un proceso complejo, pero considero que también la relevancia que se le ha dado al 3 de noviembre posiblemente ha invisibilizado el hecho de, la palabra no correcta sería invisibilizado, sino que ha trastocado, digamos, podría ser la discusión de la independencia como tal el 28 de noviembre y también la discusión de qué ocurrió en el interior de Panamá a partir del 10 de noviembre de 1821. Entonces, pues tradicionalmente, si me pregunta, el 3 de noviembre ha ocupado la fecha cívica de mayor importancia a lo largo del siglo XX y el siglo XXI. Sin embargo, considero que en el contexto del bicentenario, el debate va a girar sobre este importante acontecimiento. Pero tengo un estudio que se titula Panamá tiene una fiesta, la construcción del 3 de noviembre, en donde hablo cómo se instituye esta fiesta, cómo es el programa conmemorativo. Y también es interesante, Salvador, cómo también en el espacio ocupado por los Estados Unidos,
el 4 de julio se convierte en una fecha de conmemoración en ese espacio que se denominó Zona del Canal, el 4 de julio. Entonces, en tanto que en Panamá, el 3 de noviembre como su fecha nacional. Pero sí encontré documentos donde advierten del por qué, que cuestionaban por qué el 28 de noviembre había caído en el olvido o tenía el peligro de caer en el olvido. Esto lo decía el periódico La Estrella de Panamá en un editorial por allá por 1904. En los años 60, nuevamente se cuestionaba del por qué el 28 de noviembre no ocupaba el lugar como las otras fechas cívicas. Eso encontré documentos por allá por 1960. Y en 1971 es interesante porque Panamá conmemora el sesquicentenario de la independencia, los 150 años de independencia. En ese momento, quien gobierna en Panamá es un régimen militar y ellos, pues, como parte para su legitimidad, hacen uso de esta fecha. Y también en ese momento, en los años 70, Panamá está en pleno proceso de negociación o está en los inicios de negociación de un nuevo tratado que le pusiera fin a la presencia de los Estados Unidos en el territorio. Esas negociaciones, pues, encabezadas por Omar Torrijos y un grupo negociador. Sin olvidar que en 1964 hubo unas violentas protestas estudiantiles en Panamá que definitivamente marcaron un antes y un después. Desde ese momento, pues la aspiración de la sociedad panameña fue lograr la eliminación de la zona del canal. Y digamos que a partir de los años 70 se reinician, a pesar que hubo otras negociaciones, en los años 70 el régimen militar inicia esas negociaciones, esas negociaciones para un nuevo tratado que se logran en 1977 y que le ponen fin a la presencia de Estados Unidos. Es interesante porque el discurso del régimen militar sostenía que así como se habían planteado en 1821 la libertad, los panameños, la libertad de la monarquía española, pues a este régimen le correspondía lograr por fin la libertad plena con la salida o con la eliminación, perdón, de la zona del canal y que pues la descolonización del país por la presencia de los Estados Unidos, que finalmente se logra en el año 2000, cuando a partir de 1979 Panamá paulatinamente revierten todo ese espacio conocido como zona del canal a Panamá y finalmente Panamá tiene control de su territorio a partir del año 2000. Es interesante porque el discurso en donde entra en vigencia estos tratados lo pronuncia un presidente mexicano, López Portillo, un discurso muy interesante en 1979. Pero en fin, volviendo a la fecha, pues en 1971 se vuelve al recuerdo y se declara Día Nacional o Día de Celebración Nacional, los 150 años de independencia. Y en ese momento, pues las narrativas hacen referencia a que ese deseo de libertad por fin se concretaría en medio de la negociación de nuevos tratados para ponerle fin a la presencia de Estados Unidos en Panamá. Eso, digamos, serían los avatares de esta fecha del 28 de noviembre. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí saludos de el doctor Elías Rodríguez de México, excelente conferencia, y de otros amigos que también nos mandan sus saludos agradeciendo su conferencia, doctor. Muchas gracias, igual que nosotros estamos bastante agradecidos porque he aceptado la invitación del colectivo Historia GT a compartir esta excelente conferencia. Entonces, estamos cerrando y lo invitamos a despedirse de nuestro público. Bueno, para mí ha sido un verdadero honor, un verdadero gusto dirigirme a los hermanos centroamericanos, los hermanos, bueno, latinoamericanos. Cuando estudié en Costa Rica,
me hizo tan próximo Centroamérica, que la recorrí. Entonces guardo muchos recuerdos muy bonitos de la región, donde conozco a académicos, a quienes aprecio muchísimo y a quienes recuerdo. Entonces, volver en esta forma virtual a Centroamérica y compartir pues la historia de Panamá ha sido para mí muy gratificante. Les agradezco muchísimo haber escuchado esta presentación. El tema de la independencia de Panamá es un tema que evidentemente hay que llevarlo a los foros dentro y fuera del país. Por favor, les agradezco y me perdonan, me disculpan por esta interrupción, que ustedes evidentemente sé que comprenden, pero para mí ha sido un verdadero gusto que me hayan invitado y haberles conversado, haberles comentado sobre esta rica historia de Panamá, que como les decía, tiene vínculos con toda la región. Hay pasajes en donde decía Alfredo Castillero que si Cochrane hubiera tomado el Istmo de Panamá y también MacGregor, tal vez la historia hubiera sido diferente, lo plantea él por allí en algún pasaje, pero como les decía, digamos, un proceso histórico que definitivamente hay que salir de las fronteras nacionales que conocemos actualmente de Panamá para entender ese proceso histórico. Así que muchísimas gracias. Ha sido para mí muy gratificante, que les reitero eso, de haber participado en esta noche y haber compartido con los hermanos latinoamericanos. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Y las cuestiones de la tecnología siempre nos fallan, así de que nosotros entendemos y también nuestro público, y gracias por haberse conectado nuevamente y compartido su conocimiento con nosotros. Las puertas están abiertas cuando usted desee regresar. Mientras tanto, nos despedimos de nuestro público, haciéndoles la invitación para la próxima semana que nos acompañen en otra conferencia que también gira en torno a la América del Sur ahora. Entonces, para conocer la historia de nuestro continente. Muchas gracias, feliz noche y hasta el próximo jueves. Muchas gracias.